Hola, bienvenidos a un video más del Jinete Azul, taller de artes plásticas para niños. Quiero agradecer muchísimo todo el súper buen apoyo para el primer video del primer trabajo de los maguitos. Me encanta que llegue estas clases tan padres a muchos niños de todo el planeta. El día de hoy tengo planeado una actividad padrísima porque vamos a conocer a un pintor que a mí me parece de lo más importante de conocer. Este pintor se llama Vasily Kandinsky. Y no solamente es súper importante porque fue el que en la historia del arte nos regaló la posibilidad del arte abstracto, que ahorita les platico lo que es el arte abstracto por si no lo sabes, pero también nos regaló el nombre del taller, el Jinete Azul. El Jinete Azul en realidad fue un grupo que Kandinsky hizo junto con otros pintores de su época con los que compartía algunas ideas sobre la plástica y le pusieron el nombre del Jinete Azul. Así que este espacio, el Jinete Azul, se llama el Jinete Azul gracias a este pintor Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky era ruso y vivió durante el siglo XX, fue uno de los pintores más emblemáticos del siglo XX y fue, como les decía, el que nos regaló la posibilidad del arte abstracto. El arte abstracto es todo aquel arte que no tiene nada de figura. Tienes de dos sopas en el dibujo y en la pintura hay dos grandes sopas. Una sopa es la figuración, es decir, un dibujo donde aparece un caballo o una figura humana o una manzana o un paisaje, no importa qué tan raro sea, ¿vale? Pero siempre y cuando tú veas algo que puedas reconocer, una silla o lo que sea, eso será figuración. Pero en la otra sopa está el arte abstracto, donde solamente se ven formas, texturas, colores, sensaciones, figuras geométricas quizá, pero no ves nada como en la realidad. Ese es el arte abstracto y gracias a Kandinsky eso ahora es una posibilidad dentro del dibujo, antes no lo era. Bien, vamos a empezar. ¿Estás listo? Bueno, lo primero que te voy a compartir son los materiales que vamos a necesitar el día de hoy. Vamos a necesitar una hoja o un cuarto de cartulina blanca. También puedes utilizar una hoja de bloc de dibujo o así. Un pincel. Vamos a utilizar ahora sí pintura. ¡Tarán! Yo ya tengo mi godete servido con todos los colores del arco iris. Si tú quieres, puedes servirte todos los colores de pinturas que tengas, una regla y un lápiz, ¿de acuerdo? ¿Estás listo? Te voy a enseñar aquí algunas de las imágenes de Kandinsky y te voy a enseñar precisamente el cuadro con el que nos vamos a inspirar para esta primera técnica. ¡Tarán! Aquí está el trabajo de Kandinsky. Este es el que nos vamos a inspirar ahorita. ¿Te gusta? ¿Te encanta? A mí también. A Kandinsky le encantaban las figuras geométricas y después te voy a platicar por qué. Le encantaban sobre todo los círculos y le gustaba mucho hacer estos círculos concéntricos como los que ves y hacerlos de distintos colores porque cada uno de esos colores le generaba una sensación diferente. Es más, escuchaba sonidos diferentes dependiendo de los colores que aparecían en sus círculos. Te voy a contar más en un momento. Te va a gustar mucho. Es muy interesante. Pero bueno, vamos a empezar con nuestra hoja. Fíjate, entonces vamos a dividir la hoja en espacios. Yo la voy a dividir en 6. La hoja de Kandinsky, el lienzo de Kandinsky lo dividió en 12 cuadrados para hacer 12 espacios diferentes con círculos concéntricos. Yo la voy a dividir en 6. Tú la puedes dividir en 4 o la puedes dividir en 8. En realidad no hay problema. El chiste es que hagamos varios para que podamos hacer estos diferentes experimentos. Lo voy a marcar un poquito más fuerte por si acaso en casa no lo ves demasiado. Lo voy a dividir con lápiz y me voy a despedir de mi regla y mi lápiz porque es todo lo que voy a usar con regla y lápiz. Adiós, hasta luego. Ahora, manos a la obra. Voy a empezar a pintar. Fíjate, puedes empezar a pintar los círculos empezando por el más pequeño o empezando por el más grande. Incluso puedes empezar a pintar por el fondo, el cuadrado. Yo voy a empezar por el más chiquito y voy a escoger el color que yo quiera. Por ejemplo, ¿qué te parece un rojo?
voy a empezar a poner un círculo pequeño de rojo y luego ni siquiera voy a limpiar mi pincel. ¿Qué te parece? No voy a limpiar mi pincel y voy a tomar otro color. Voy a tomar un poco de amarillo. Voy a tomar un poco de amarillo y lo voy a colocar en un círculo más grande al lado de este. ¿Te fijas cómo algunas partes quedan amarillas, otras quedan rojas y otras se mezclan el color? Rojo y amarillo que da naranja. Esto está padrísimo. Kandinsky justamente dejaba que todos estos efectos se fueran mezclando. Tú en casa, si quieres limpiar tu pincel, adelante. Si prefieres que no se mezclen tanto tus colores, lo puedes limpiar ya sea con una toallita de bebé o con un recipiente con agua, que siempre es buena idea tener a mano un recipientito con agua para limpiar tu pincel y un trapito, o una toallita de bebé. Si usas témperas como yo o acuarelas, con esto será suficiente. Y vas a hacer círculos y círculos concéntricos cada vez más grandes. Círculos concéntricos significa que tienen el mismo centro, como en este caso. Tienen el mismo centro, pero van variando su tamaño. Hasta que ya decidas que lo has terminado, ¿vale? Puedes continuar ahora con otro espacio o puedes concluir con el fondo. Yo para el fondo voy a escoger un poco de amarillo, que si te fijas no limpié mi pincel, entonces está mezclando mi amarillo con mi azul, lo cual ya vimos qué color se está haciendo, verde, y me parece perfecto. Y acabo de terminar mi primer espacio. ¿Tú cómo vas? Aquí tenemos uno. Kandinsky, si recuerdas el cuadro, no todos eran exactamente circulares, algunos los hizo un poco ovalados, algunos resultaban cuadrados, algunos tenían diferentes grosores entre cada círculo, algunos eran súper delgaditos, otros eran muy gruesos, así que descuida, no puedes hacerlo muy orgánico, lo puedes hacer muy como te vaya saliendo y como te vaya gustando. Y lo padrísimo es que tiene 6 espacios, 6 o 4 o 8 o 12, los que vayas a hacer en tu hoja, para experimentar con diferentes mezclas, con diferentes formas, con diferentes variaciones de color. Aquí voy a hacer uno azul, en verde, y voy a intentar hacer uno bien delgaditito en azul. Vale, sí, lo quiero ahora muy delgaditito. No voy a limpiar pincel y me voy a ir con uno rojo. Pero este creo que lo voy a hacer más gordo. Como ya tengo muchos colores en mi pincel, es normal que mi color se vaya haciendo hacia el café. Entonces, cuando ya no te guste la mezcla que se está haciendo, puedes limpiar tu pincel. A mí todavía me gusta. Voy a intentar hacer una línea súper delgadita en blanco, pero se va a mezclar con mi color anterior. Y me gusta. ¿Qué te parece tú? Algunos pueden ser muy coloridos, algunos un poquito más sobrios. Vamos a ver, y voy a concluir con naranja. Esto lo puedes dejar hasta el final o puedes de una vez ir terminando cada espacio. Mientras yo sigo pintando, te voy a contar más sobre Kandinsky. Resulta que Kandinsky, un pintor ruso, te lo había dicho, desde que era muy niño quería ser pintor. Pero curiosamente en todas sus clases de pintura le decían que él no iba a ser muy buen pintor porque no pintaba bien. Porque le gustaba hacer cosas muy locas, es decir, cambiaba los personajes de color, no le importaba que se parecieran mucho a la realidad o no, entonces le decían, no, niño, así no se pinta. Sin embargo, cuando Kandinsky ya crece y se mete a estudiar formalmente pintura, empieza a pintar al principio, y voy a enseñarte algunas imágenes de los primeros cuadros de Kandinsky, al estilo impresionista, un poco como Van Gogh, con manchitas. Pero lo que a él más le gustaba, mira, aquí van a estar apareciendo los cuadros de su primera etapa. Lo que a él más le gustaba era el color. ¿Te fijas cómo son muy brillantes? Se ve que están hechos sus paisajes, la mayoría de ellos son paisajes, con con pinceladas, manchas de color, pero con unos colores súper brillantes, naranjas, verdes.
¿no? Muy, muy, muy intensos. A Kandinsky lo que más le gustaba era el color. Y más adelante se daría cuenta que también le gustaba demasiadísimo las figuras geométricas. Poco a poco, estos paisajes que pintaba Kandinsky se fueron desdibujando un poco. Ya no eran tan reconocibles. De a poco, los caballos, porque le encantaba pintar jinetes, claro, como el jinete azul, los caballos, los paisajes, estos edificios un poco que nos recuerdan a la arquitectura rusa, las montañas, los personajes que aparecían en sus cuadros, ya no parecían tanto, o sea, ya no necesariamente parecían personas, parecían de pronto solamente manchas y líneas. Si nos fijamos bien, sí se ve que son paisajes o que son personajes, pero poco a poco los iba haciendo mucho más desdibujados. Poco a poco el abstracto que había en él iba saliendo. Hasta que por fin un día Kandinsky decidió que uno de sus sueños de infancia, que era revolucionar el mundo de la pintura y hacer algo que nunca nadie hubiera hecho, se hizo realidad. Inventó la abstracción. No porque la hubiera inventado, vamos, por supuesto que la abstracción existe desde la pintura rupestre, desde las cavernas y la prehistoria, pero no se le daba un espacio en la pintura. Cada vez que alguien hacía un intento de pintura abstracto, lo que le decían es que pues no sabía dibujar, ¿no? Y eso es por eso que me gusta tanto que mis alumnos conozcan a los pintores del siglo XX como Kandinsky, porque gracias a ellos hay tantas y tantas posibilidades para crear y para pintar y para dibujar, que no necesariamente nos tenemos que encasillar en hacer perfectamente si quieres pintar un caballo lo tienes que dibujar perfecto con sus músculos y con sus cabellos y con sus pestañas y con los polvos. Es decir, puede ser absolutamente diferente. Cada uno puede tener su propio lenguaje. Bueno, voy a continuar con mi cuadro. ¿Qué tal te está saliendo a ti? ¿Te fijas cómo cobran como caracteres muy diferentes? Ni siquiera he limpiado mi pincel, ¿eh? No he utilizado el negro tampoco. Creo que lo voy a utilizar ahora. ¿Qué te parece? Sí que toman diferentes sensaciones. Te voy a contar una cosa buenísima e interesantísima de Kandinsky. Resulta que Kandinsky tenía una condición cerebral muy poco común, pero que existe, que se llama sinestesia. Y en esta condición, las personas que lo padecen no tienen como bien diferenciado en su cerebro alguno de los sentidos, o sea, 2 o más sentidos se mezclan. ¿Has visto la película de Ratatouille? ¿Te acuerdas cuando Ratatouille probaba un sabor? O sea, activaba su sentido del gusto y veía colores, ¿te acuerdas? A Kandinsky le pasaba algo similar. Cuando Kandinsky escuchaba música, aparecían colores. Cuando Kandinsky pintaba, escuchaba. Entonces, los cuadros de Kandinsky en realidad también tenían música para él. Él cada vez que ponía un círculo de un color le producía un sonido. Decía él incluso que los colores oscuros, como el morado o como el azul fuerte, sonaban en su cabeza como sonidos muy oscuros, como los de un violonchelo o los de un trombón de la orquesta o un fagot. Los círculos o las figuras muy brillantes, como amarillos o rojos, sonaban como violines o como trompetas. ¿Te lo imaginas? Parece que esto lo descubrió con su tía. Él vivió con su tía. Una tía fue la que lo crió y ella le inculcó mucho el gusto por la música, por la literatura, y cuando lo llevó por primera vez a la orquesta, ahí fue donde aparecieron todos estos colores que le pareció impresionante. Fíjate, por ejemplo, te voy a enseñar aquí algunas imágenes de la obra de Kandinsky, ya de sus últimos periodos, ya cuando era totalmente abstracto. Míralo. No te puedes imaginar los sonidos, todas esas líneas negras que aparecen, dependiendo de la dirección, del grosor, del movimiento de la línea, eran sonidos como... ¿no?
las líneas repetidas. Las figuras geométricas también, los círculos que eran muy brillantes, eran sonidos muy agudos, y los espacios mucho más oscuros eran como sonidos más graves. ¿Te lo imaginas? Yo sí. Incluso sus cuadros se llamaban composición número tal o composición número tal, improvisación número tal y tal. O sea, tenían nombres como de piezas musicales, porque eso es lo que hacía Kandinsky con su pintura. Componía música también. Solo la escuchaba él, pero nos la podemos imaginar. ¿Te la puedes imaginar tú? Voy a terminar mis últimas pinceladas de mis cuadros. Me encantará cuando tú me compartas los trabajos que hiciste. Puedes hacer muchísimos. Te apuesto que te va a encantar. Y no importa cómo te salga. Fíjate cómo está el de Kandinsky. Muchos estaban mezclados, estaban chuecos, está muy padre. Y esto te va a servir para experimentar con la pintura, ver qué pasa cuando mezclas algunos colores. No olvides entonces compartirme cómo te quedó tu obra. Seguramente te quedó padrísima, y lo más importante es que seguramente que disfrutaste muchísimo creándola. ¿Qué crees? Va a haber un siguiente video. En ese siguiente video vamos a utilizar estos círculos concéntricos como los utilizó Kandinsky para una obra posterior, haciendo un árbol de la vida. Tengo justo aquí uno que hizo una de mis alumnas, que de hecho lo está apenas terminando. Mira, lo voy a poner aquí. Tarán, tarán. Muy bonito, ¿no? ¿Te fijas cómo está un fondo muy colorido? Que eso ya lo podrás decidir tú si lo vas a hacer colorido o no. Está el árbol, pero fíjate cómo en vez de hojas o en vez de frutas están estos círculos concéntricos que ya aprendimos a hacer aquí. ¿Quieres ver el original de Kandinsky? Aquí está, va a aparecer. Y eso es lo que haremos en nuestro próximo video. ¿Te emociona? Nos vemos entonces. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo muchas veces y mandarme tus dibujos. Te mando un beso.